Señor, te damos gracias por este día y por este tiempo que nos has dado para que podamos reunirnos a estudiar tu palabra. Guíanos y dirígenos en todo para que podamos entender lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. La semana pasada comenzamos el capítulo 11 de la confesión sobre la justificación y miramos los párrafos 1 y 2. Entonces hoy vamos a empezar con el párrafo 3 y a ver qué tan lejos llegamos. Entonces, si alguien puede leer el párrafo 3. Cristo, por su obediencia y muerte, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados, y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían, satisfizo adecuada, real y completamente la justicia de Dios en favor de ellos. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de las de ellos, y ambas gratuitamente y no por nada en ellos, su justificación es solamente por pura gracia, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores. Entonces, vamos a leer Romanos 5, 8 al 10 y el versículo 19. Primera de Timoteo 2, 5 al 6. Hebreos 10, 10 al 14. Isaías 53, 4 al 6 y el versículo 10. Del 4 al 6 y después 10 al 12. Romanos 5, de 8 al 10 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y luego el versículo 19. El 19 dice: Porque si así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y primera de Timoteo 2, 5 al 6. 1 Timoteo 2, 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hebreos 10, del 10 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo,
hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y Isaías 53, del 4 al 6 y luego del 10 al 12. Isaías 53, del 4 al 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores con todo. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Y luego del 10 al 12 del mismo capítulo. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevado él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Y sí, a ver si alguien tiene algún comentario hasta ahora o podemos seguir leyendo. Para la segunda parte del párrafo, Romanos 8, 32, y luego para el número 3 citan a 2 de Corintios 5, 21, Mateo 3, 17, Efesios 5, 2. Entonces vamos a leer esos. Romanos 8, 32. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mateo 3, 17. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía:
este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y eso nos dice que su obediencia y su obediencia a la ley y también hasta la muerte fue aceptada por Dios y que nos ha reconciliado con Dios a través de Él. Y ahora vamos a leer los próximos textos: Romanos 3:24, Efesios 1:7, Romanos 3:26, Efesios 2:7. Ajá, hasta ahí. Entonces, Romanos 3:24 y Efesios 1:7. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención es el medio por el cual Dios en su gracia nos justifica. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y ahora Romanos 3:26 y Efesios 2:7. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Y Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, habiendo leído el párrafo y los versículos que apoyan lo que han dicho, ¿alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? La idea que ellos están queriendo transmitir es que Cristo saldó completamente la deuda. No hay nada más que sea necesario para que seamos justificados. Cristo lo ha hecho todo. Y por eso es por pura gracia que somos justificados. Hay algo que yo quisiera decir, por ejemplo, a modo de
de aclaración o de tal vez alguna duda que nosotros tengamos en cuanto a esto, porque nos encontramos con enseñanzas como estas que dicen que hablan de una fe salvadora. ¿Realmente hay una fe salvadora? Es mi pregunta. Porque la fe, yo veo en la Escritura, que es presentada como un medio, no como un mecanismo de salvación, porque cuando vemos una fe salvadora, eso pone una labor en mí. Yo ejerzo fe y mientras más fe, más esperanza de salvación tengo. Entonces eso deja prácticamente en un enfrentamiento con lo que hoy hemos estado mirando. Es Cristo quien nos da la salvación por gracia. Es Cristo quien lo hizo de una vez y para siempre. Y como ese pasaje de Hebreo que dice que Él lo hizo no para que se volviera a repetir el mismo sacrificio, sino de una vez, y lo hizo por todos, para que aquellos que son santificados o apartados ya sean salvos. Una vez, una sola vez y para siempre, Él garantiza la salvación de todos aquellos a los que Él ha llamado a santificación. Ahora la pregunta es, ¿quién santifica? Yo no me santifico por mi fe, por mis méritos. Él me apartó a mí. Y eso es lo que la Escritura presenta en todo momento. Entonces, tenemos que preguntarnos aquí, ¿existe realmente una fe salvadora? Sin embargo, es un concepto que abunda en muchas iglesias y lo enseñan, y que no se olviden de la fe salvadora. Esa fe salvadora solamente me está dando méritos a mí. Bueno, y creo que el capítulo 15, creo que es, de la confesión, ellos tratan ese tema. Pero el versículo que me vino a la mente es el versículo 8 de Efesios 2. Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y luego, ¿qué dice? Eso no de vosotros, es don de Dios. Entonces, Dios nos da la misma fe que Él utiliza como medio para que seamos salvos. Y ese pasaje, por ejemplo, que el pasaje que leyó Suriel en hebreo, es fantástico, porque que nosotros tenemos que ver ese versículo 14 de Hebreos capítulo 10, cuando dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Para siempre. Una vez y para siempre. Y este sería el mejor pasaje para nosotros decir, bueno, ¿dónde está la fe aquí? Dios no está pidiendo nada, ni que ejerzan nada, porque hasta la fe Él mismo la va a dar. Exacto. Todo Él lo va a proveer, es todo. Vamos a ser apartados para Él cuando nosotros podamos ejercer fe, vamos a manifestar fe, que hablamos de eso la semana pasada, de cómo es que la fe funciona. Entonces, Él es quien nos santifica. Y a esos santificados, el texto 14 dice claramente aquí que son hechos perfectos. Ante los ojos de Dios, a través de Cristo, somos hechos perfectos. Y eso no lo vamos a entender nunca. ¿Cómo es que ante Dios Él nos vea a todos nosotros a través de Cristo como seres perfectos, ya redimidos y salvados por siempre? Esa es la labor de Cristo. Eso fue lo que Él hizo, una obra perfecta. De ser lo contrario, no podríamos llamarla perfecta. Exacto. Ese es otro punto. Es imposible llamarla perfecta. Sí, porque si viene de nosotros, no puede ser perfecto. Ok. ¿Algo más sobre el párrafo 3 antes de...? Yo quiero decir algo. Tal vez
estoy de acuerdo con lo que dice el pastor Billy. Más allá de cómo se le denomine a esa fe, es una fe que viene de Dios. Obviamente, todo es don de Dios. La salvación es 100% de Dios, es gratuita. Quizá a modo de explicar, es ahí donde se enfatiza una fe salvadora. Y no es una fe, y en ese sentido sí es una fe distinta a la que uno ejerce diariamente y que cualquier persona pudiera ejercer. No está en nosotros, no depende de nosotros, no es producida por nosotros. La fe que da salvación, esa exclusivamente viene de Dios, por eso Efesios 2 dice. Exactamente. Pero no sé, quizá se me viene a la mente, es el hecho de utilizar ese concepto de fe salvadora, quizá es para enfatizar, o al menos así yo lo he escuchado, lo entiendo, a menos de que haya otras personas que lo utilicen de una manera distinta, pero siempre que yo escucho fe salvadora es con el énfasis de que la salvación es por fe como don de Dios, en la cual no radica en el ser humano. Porque la fe es necesaria para la salvación. Y Dios nos da todo lo que es necesario. Dios nos da la fe. Porque sí en la Escritura se menciona varias clases de fe, varios tipos de fe. ¿Quién fue el que dice? Pablo, creo. ¿Tienes fe? Pues los demonios también. Santiago. Sí, Santiago. Sí. ¿Crees que Dios existe? Sí. O sea, sí, la Escritura sí vemos varias clases de fe, pero en sí no hay esa palabra que diga, que especifique esa fe salvadora, sino es la distinción que yo creo que se ha hecho con el fin de enfatizar, ¿no?, lo que Dios da como don. Y la Biblia en sí no menciona, y hay otras doctrinas que son así también, que la Biblia no necesariamente habla específicamente de una fe salvadora, pero el concepto está ahí, que hay una fe dada por Dios que Él utiliza como el medio de salvarnos por su gracia. Este concepto de fe salvadora es mucho más complejo de lo que nosotros podemos imaginar, porque que se utilizó en tiempo, por ejemplo, Arminio utilizó mucho esto, y creo que prácticamente el concepto viene más de él que de otra cosa, porque para justificar que las personas tenían una responsabilidad en su salvación y que tenían que hacer algo para demostrar que eran salvos, porque de no hacerlo podían estar y podían nuevamente perderse. Y él vuelve y él citaba los pasajes, como hoy en día lo citan, de Hebreo, que estaban con nosotros, no eran de nosotros, y lo citan de esa manera. O sea, ellos tuvieron un tiempo en que ejercieron fe, dejaron de ejercer fe y se perdieron. Si tú dejas de ejercitar tu fe, te pierdes. Entonces hay una fe que te salva, pero si no la practica, no la muestra, entonces todo lo que es de este mundo se te viene encima y tu salvación se te va a perder. O sea, dejan a las personas diciendo, tienes que vivir confiando, tienes que vivir en fe para que en verdad tú puedas salvarte. Yo veo en la Escritura que me dice simplemente, Cristo lo hizo todo por mí, Él cuidará de ti, Él te irá dando lecciones, ayudándote, formándote en toda tu vida, porque la salvación Él te la dio y Él te va a guiar hasta el final.
No serás perfecto, no serás como tú quieres, pero en la medida de la fe que Dios te dé, seremos salvos. Entonces, todo lo que vemos como fe diferente no es más que un creyente en medio de situaciones diversas, Exactamente. diferentes. Exactamente. ¿Entiendes? Me encuentro en esta situación, ¿cómo yo me comporto en esta situación? ¿Cómo yo me comporto en este medio? ¿Cómo yo ejerzo ahora mi fe en este medio? Es la misma fe que el Señor habla en Efesios cuando dice que Él te dio salvación. Es como estoy ahogándome, me estoy hundiendo en un pantano y alguien me pasa una rama. ¿Quién es el que me salva? ¿Es la rama o el que me dio la rama? Es el que dio la rama. Ese es el asunto. Entonces la rama viene siendo el medio. El medio, exacto. Para que tú te sostengas, pero quien permitió que tú pudieras alarte fue el que te pasó la rama. Él es el Salvador. Y la rama es el medio. Él te dio el medio para que tú pudieras ser salvo. Y usando ese ejemplo, entonces la rama es la fe dada por Dios y lo que jala es la gracia. Dios, la fuerza, la gracia, utiliza la fe, la rama, para sacar a la persona del pantano. Y el Salvador es Cristo. Exacto. Quien salvó a esa persona de ese pantano fue un personaje que debemos calificar con nombre. Es Dios, Cristo. Exacto. Entonces, eso es todo lo que la Escritura presenta. Nos vamos a ver en diferentes situaciones donde nuestra fe va a sobresalir y va a ser manifestada de diversas formas, porque son situaciones diferentes. En medio de tal situación, ¿cómo yo muestro que tengo fe? Porque el creyente va a mostrar fe, pero ¿cuál fe? La que Dios le dio a él. Y que lo va a usar como luz y como ejemplo y como guía y ayudas para otros, para que vean cómo Dios trabaja con nosotros en medio de toda situación. Pero no hay nada, no podemos poner dos salvadores, ni tres. No. Y ese fue uno de las cosas que más se le ha criticado a Arminio, porque y hoy se sigue en gran cantidad. Hoy hay gente que te dicen que el problema es que estás olvidándote de la fe salvadora. Que cuando no ejerces fe, todo se te viene encima, tú caes e inmediatamente tienes que recuperarla hablando y mirando hacia arriba. Dios, como dice Hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor, el consumador de nuestra fe. Entonces hay que mirar hacia arriba para que Él me dé nueva fe y volver entonces a salvarme. Ese fue el análisis que hizo Arminio. Hay un texto que está en 2 Corintios 5:21, pero hablando de la fe, ¿en qué fe tenemos? Porque muchas veces tenemos fe en algo que no tiene que ver con el Señor. Un ejemplo, a una enfermedad decimos que tenemos fe en el curandero que viene a curarnos. Y sabemos que la fe no proviene de nosotros, sino es un don de Dios. Hay un refrán que dice que la fe mueve montañas. No sé si todos lo han escuchado. Pero no es la fe la que mueve la montaña. Es Dios que mueve la montaña. Entonces, cuando leímos 2 Corintios 5:21, ¿qué hizo el Señor? Dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Ahora, ¿por qué Él fue la ofrenda por nuestro pecado? Para declararnos inocentes por medio de Jesucristo. Es decir, la fe debe estar fundamentada en Cristo Jesús. Y como se dijo antes, que hasta los demonios tienen una fe, creen y tiemblan. Es decir, ellos tienen fe, pero no en algo real, en algo que es para condenación eterna. Entonces, la fe, quizás lo que ustedes están hablando, salvadora, hay muchas personas que pueden pensar que la fe es la que salva. Dios es el que salva primeramente, pero Él pone esa fe en nosotros para creer en su palabra y creer en que Jesucristo es nuestro Salvador. No nosotros. Nosotros, como decimos, nosotros nada más
ponemos nuestro pecado y aportamos el pecado, nosotros, dice Romanos, que no hacemos nada bueno, y si escogemos el mal, pero por la gracia somos salvos y la misericordia del Señor. Entonces esa fe debemos alimentarla en la palabra del Señor, reconociendo que Cristo es el mediador para hacernos aceptos ante el Señor. Ok. ¿Algo más antes de seguir? Sí. ¿Puede una persona tener fe sin ser creyente? Bueno, es una muy buena pregunta. Y bueno, hay... Aunque hay una contradicción. bueno, pueden tener fe en algo que ellos mismos, pero si realmente tienen fe en Dios, es porque Dios se lo ha dado. Pueden tener fe en su propia justicia, pero eso no le va a salvar, porque depende de lo que ellos consideran que es fe. Yo confío en que soy una buena persona, pero eso no me va a salvar. Exacto. Pero también, bueno, para responderle un ching a Mario, esa es la fe de los demonios. Ellos saben que Dios existe, ellos han vivido eso, pero ellos no han sido transformados de corazón por Dios y son incapaces de obedecer. Y esa es la diferencia entre una fe falsa y una fe verdadera. El que cree en el Señor y ha sido transformado por Él, ha sido capacitado para obedecer a Dios. Ha sido regenerado. Ha sido regenerado. O sea, hay que recordar que el proceso de salvación, valga la redundancia, es un proceso. No es solamente, yo creí ya y estoy listo. No, Dios, el Espíritu Santo, ha hecho un trabajo en el corazón de la persona primero. Y Él se toma el tiempo que Él quiere para hacer eso. Él lo puede hacer en un segundo, pero hay personas que Dios los va transformando, los va llamando, y ese proceso se manifiesta en diferentes maneras, en diferentes personas. Pero eso incluye la fe, que es la primera cosa que nosotros podemos como identificar. Pero el trabajo que Dios hace en el corazón, solamente Él conoce. En qué momento Él lo efectúa. Pero se manifiesta con el tiempo. Y, exacto, más adelante, entonces nos damos cuenta y podemos, mirando para atrás, darnos cuenta de cómo y cuándo. Pero en el momento, muchas veces, no nos damos cuenta. Fíjate, la pregunta que hace Mario es, ¿puede un no creyente ejercer fe? ¿Cómo puede ser creyente y ser un no creyente y tener fe? No cree y al mismo tiempo creo. Yo creo que la manera de ver esto es que hay muchas personas que creen y ven a Dios a su manera, a su forma. Yo veo a Dios de esta manera y eso es lo que yo creo. O sea, es una fe que ellos mismos condicionan, la preparan y dicen, esto yo voy a creer. Yo no puedo condicionar el objeto de mi fe. Dice, voy a fabricarlo, que por eso es que dice que no se puede aceptar ídolos, cosa que tú fabriques por ti mismo para entonces poner tu confianza en eso, porque es una fe vana y muerta. O sea, una persona que inmediatamente rechaza todo lo que se enseña sobre el Evangelio, pero al mismo tiempo dice, es que yo creo.
de esta, pero es a tu manera. Es que no es a tu manera, no es tu forma. Que ese es el Exacto. problema que han hecho con nosotros dentro de lo que es las enseñanzas, y perdonen que diga esto, la enseñanza católica. Te enseñan que realmente tú debes hacerlo, pero no de la manera que la gente quiere, sino como salga de tu corazón. Y eso no es, porque la Escritura no te presenta a ti que a Dios se le busca por un sentimiento, sino por una verdad. Porque Él es la verdad, y la verdad es la que tenemos que buscar. No es lo que yo quiera buscar o hacer. Entonces no se puede no creer y al mismo tiempo tener fe. Mucha gente queriendo hablar hoy. Sí, estaba diciendo sobre los católicos también. Ellos creen en Jesús, creen en su Virgen. Yo también creo en la Virgen. Fue una virgen, una joven escogida por Dios para tener a Cristo solamente, pero no es Dios. Al único que se debe de adorar es a Dios y a Cristo, nuestro Salvador. Digo, ok, pero los católicos también creen en Jesús, pero hay una forma en que ellos creen. A su manera, ellos creen o piensan que van a ser salvos porque tienen fe. Pero también Cristo nos dio el ejemplo del bautismo, que Cristo fue bautizado y Él se levantó, ¿no? Cristo fue muerto, pero también resucitó. Y nosotros, por obediencia a la fe en Cristo, también somos bautizados, digo yo. En Él morimos en el pecado, ya estamos muertos al pecado, resucitamos a una vida nueva, y es cuando ahí Cristo nos transforma poco a poco nuestra vida, no andar siguiendo la misma vida que vivíamos antes. Entonces, por eso estaba yo así, ok, los católicos esto también creen en Cristo, bla, 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 pero siguen viviendo la misma vida. Entonces, no hay un cambio. Ajá. Exactamente. El tema de la fe es una manifestación de adoración. Y si pensando yo, teniendo en cuenta de que el ser humano fue creado para adorar, la manifestación de nuestra adoración es producto de nuestra fe. Por eso el Señor dice, no adorarás imágenes, porque Él sabía que estábamos hechos para adorar. Entonces, lo que separa una fe verdadera de una fe creada por el hombre, como creo que José Luis decía, es el objeto de nuestra adoración. ¿En qué estamos confiando? Yo puedo tener fe de que una aspirina me va a quitar el dolor de cabeza, pero eso no necesariamente es real. Lo que es real es mi fe que me salva y me hace creyente. La diferencia es el objeto de mi fe. Tim, no sé si sea importante, pero cuando nos bautizamos, eso no significa que tenemos fe o que eso nos hace creyentes. No, es un testimonio es un público, testimonio, exacto, exactamente. Es un testimonio público a los demás y un mandato del Señor que nos bauticemos. Pero no que a partir del bautismo es que entonces nosotros vamos a ser transformados. No. Es esa es la parte como una persona, por ejemplo, una persona que dice que profesa fe en Cristo pero no se ha bautizado y el Señor lo llama y él muere. ¿Esa persona va al cielo? Claro que sí, porque Dios ha hecho la obra en su corazón. El hecho de que no haya hecho ese testimonio público en el bautismo no significa que no sea salvo. Yo me imagino que este será un tema que se va a tratar más adelante, el asunto del bautismo. Sí. Pero el asunto es que el bautismo aquí, lo que hace referencia a Yadira, que es exactamente como ella dice en ese sentido,
esa parte física, donde visible, pero es que muchas veces la Escritura habla de un bautismo que no es ese bautismo físico, No, exacto. sino de un bautismo que el Señor hace cuando nos sumergimos en Cristo, y eso lo hace Él desde el primer momento, y es ese bautismo. Somos bautizados, como decía, dice, y nos lleva a que nosotros seamos muertos y resucitados con Cristo. Pero eso pasa inmediatamente, Dios hace la obra en nosotros. Exacto. No tenemos que bautizarnos físicamente si no podemos, pero realmente es un maravilloso testimonio ante el mundo. Dicen, ve esto aclara y hace ver lo que ya Cristo hizo en mí. Él murió por mí, resucitó, pero al mismo tiempo podemos ese bautismo. A mí me encanta hacer el bautismo en agua porque me encuentro que tipifica mucho más lo que estamos haciendo, pero no es inválido cuando lo hacemos también por aspersión. No, hermanos, no crean que es inválido. El asunto es el sentido de lo que tú estás haciendo ahí, lo que más importa. Diciendo, Cristo me bautizó ya, y esta agua aquí está diciendo esto. ¿Entiendes? Que por eso es que en una discusión teológica, cualquiera que crea en el bautismo por aspersión la va a ganar bíblicamente, porque no te da la opción de decir que únicamente esa es la manera. Hay personas que dicen que la única manera tiene que ser por inmersión. Por inmersión. Y no. Muchas veces van a tener que encontrarnos con enfermos que quieren ser bautizados, dar testimonio, y vamos a tener que hacerlo por aspersión. Y yo creo que la aspersión realmente se debe reservar para esos casos. El que físicamente se puede debe ser bautizado por inmersión, pero si físicamente no puede, no podemos decir, bueno, si no se puede por inmersión, entonces no te podemos bautizar. No le pida eso a los que bautizan niños. Exacto. Porque ellos normalmente lo hacen por aspersión. Excepto la iglesia ortodoxa griega. Ellos sí. Ellos sumergen, sí. Ajá. Pero la mayoría, por ejemplo, los presbiterianos lo hacen por aspersión. Sí. Para no agraviar mucho al niño y traerle ningún tipo de enfermedades con agua y esas cosas. Y tiene un simbolismo que somos rociados por la sangre de Cristo. Pregunta. ¿Cómo se ve una persona que ha hecho una profesión de fe pública y está caminando aparentemente su vida cristiana normal, pero no siente la necesidad o no le ve la importancia a bautizar? Si pasan años y vienen años y todavía no lo hace. Yo dudo de su cristianismo, lamentablemente. Bueno, eso... Sí, eso yo creo que una persona así, los pastores de esa persona deben estar acercándole, ayudándole a ver su responsabilidad frente a Dios de bautizarse y dar ese testimonio público. Porque el bautismo es parte de la gran comisión. Hacer discípulos bautizándolos. Entonces el bautismo, y en Hechos 2 vemos que ¿qué dice Pedro? Cuando ellos dicen, ¿qué hacemos? Dice, arrepíntanse y sed bautizados. Y dice para ser salvo incluso. Entonces, yo creo que una persona que dice ser cristiano debe tener ese deseo de obedecer a su Señor, y parte de obedecer al Señor es bautizándose. Como la historia de en Hechos, que el Espíritu Santo le dijo a Felipe, ve por acá. Ajá, el eunuco, y él estaba leyendo la palabra, no entendía, entonces Felipe le explicó, él creyó
tuvo fe y él dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado cuando pasaron por un... Pero por un aquí está lago? agua. Y Aquí dice, hay ¿qué me agua. impide? Y Felipe dice, Fue- si tú crees, bien puedes. Ajá, fue un acto de fe, creyó él y él quiso obedecer al Señor. Ujú, Y ujú, me estaba acordando de eso. ujú. Digo yo, es bonito que... Y que era una manera de identificarse como creyente en medio de una iglesia perseguida prácticamente. Sí, sí. Y decir yo me identifico, yo quiero identificarme como creyente, no importa las consecuencias. Ujú, Ese debe ser el testimonio de un creyente. ujú. Sin importar las consecuencias, yo quiero manifestar que yo soy creyente, que yo soy cristiano. Y eso nace con el creyente. Ujú. Entonces, si una persona va años profesando ser cristiano y no le surge ese deseo de bautizarse, de obedecer a su Señor en bautismo, como dice el pastor Billy, yo tendría duda sobre la fe la profesión de esa persona, porque un verdadero creyente va a querer obedecer y va a querer dar ese testimonio público. Ujú, 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 ujú. Yo tengo un comentario, volviendo a lo que la hermana dijo de los católicos, que se relaciona muy bien con ese inciso 3, que si los católicos, o sea, la fe que tienen los católicos, y es muy interesante el sacramento que ellos realizan con la Eucaristía Ujú. y la Cena del Señor, o sea, volviendo al texto que leímos hace rato de Hebreos, yo ahorita busqué en el Catecismo de la Iglesia Católica, el inciso 1413 dice esto acerca de la Eucaristía o de la Cena del Señor. Dice, por la consagración se realiza la transustanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, bajo las especies consagradas del pan y del vino. Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de manera verdadera, real y substancial, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y ellos entonces rompen el pan y derraman la sangre y la consumen. Y volviendo a Hebreos 10, versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Una vez. Una vez Y para siempre. Ujú. Entonces, están errados Ujú. los católicos completamente. Sí, exactamente. Y Cristo hizo un sacrificio una sola vez y por ese sacrificio somos justificados. Ujú. Sí, ellos ponen allá en Corintios, lo de Corintios, 11. que yo soy el pan vivo en Juan 6. Ah. Entonces utilizan todo eso. Y también el que come mi carne y bebe mi sangre, sí, de Juan 6 también. Ujú. Ujú. Bueno, muy buena conversación, pero se nos ha ido el tiempo. Entonces, vamos a orar para concluir. Señor, te damos gracias porque Cristo ha hecho todo, ha pagado nuestra deuda completamente y que ahora somos justificados por tu pura gracia, no por nada en nosotros, sino por tu gracia. Ahora sigue con nosotros en el servicio para que todo sea para tu gloria. Guíanos y dirígenos en todo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.